Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Bueno, sí habrá respuesta de Israel a Irán. Nadie sabe el desenlace de estos conflictos en el Medio Oriente. Solo sabemos que son sumamente peligrosos. Existe ahí el término comedido, así como la reacción de Irán después que Israel bombardeó la embajada en Damasco y que murieron 7 guardias revolucionarios. Para algunos fue una reacción comedida, como que Irán sabía que todos esos drones y misiles iban a ser contrarrestados por el sistema antimisiles de Israel, lo que llaman los israelíes escudo de hierro. No, pero además es que Estados Unidos y Francia contribuyeron con Israel a bajar todos esos drones y misiles. Fíjense que estaba leyendo ayer que esta operación pudo haberle costado a Israel $1.000 millones en una sola noche. Si me preguntan por qué tan oneroso eso, no lo sé, pero leí en periódicos serios que esta operación de Israel pudo haberle costado a esa nación $1.000 millones. Ahora, este ataque iraní lo hizo con toda la intención de pegar fuerte en territorio israelí, o fue un ataque que Irán sabía que no tendría mayores consecuencias, sabiendo toda la tecnología que tiene Israel para bajar drones y misiles. El hecho es que en este momento ya el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que va a responder. Entonces ahí está el problema, no sabemos las reacciones que esto puede producir. Bueno, y otra noticia, comienzo con esto porque son noticias no solo de interés para nosotros, sino que son noticias de interés en el mundo. Miren estas imágenes, el histórico edificio de la Bolsa de Copenhague, especialmente a los que conocen la capital danesa, la capital de Dinamarca. El histórico edificio de la Bolsa de Copenhague, en la capital de Dinamarca, se ha visto sumido este martes en un incendio que ha afectado al tejado y ha provocado ya el derrumbe de su icónico chapitel, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. Es un edificio de 400 años, es un edificio de 400 años. El Departamento de Bomberos de Copenhague ha confirmado un despliegue masivo de efectivos en la zona. Si bien videos publicados en redes sociales muestran que las llamas aún están activas, así como una gran columna de humo en el edificio. Por favor, producción. Ok, ya estas son imágenes en directo. Son imágenes en directo desde Copenhague. Estamos en proceso de despliegue, han indicado los servicios de emergencia daneses en declaraciones a un diario, antes de afirmar que los principales trabajos serán los de rescate y extinción. En las imágenes se ve cómo las llamas han afectado a su chapitel. Ahí se encuentra un icónico reloj para muchos que visitan Dinamarca. Miren ustedes cómo se cayó, Miren cómo se cayó, He escuchado reacciones de mucha gente que era lo mejor que tenía Dinamarca. Ah, ¿tú conoces? ¿Has estado en este edificio? No, cerca de esa zona. Gilberto Ríos Sí. Ríos está presente aquí esta mañana en Frente a Frente. Conozco. Ya se nos alista vía Zoom el embajador de Israel. ¿Sí, Gilberto? Sí, es que en realidad le tengo que decir así honestamente que nunca había visto una ciudad tan hermosa como Copenhague. Es una cosa hermosísima. Y no me extraña la data de los edificios porque todos son muy viejos, conservan muchísimo su parte histórica, pues de manera así perfecta. Y es una ciudad muy armoniosa, de muchísimas bicicletas, de muchísimo
de calles no tan anchas, por cierto, pero sí muy como tradicional y claro, para ellos estos son monumentos históricos. Sí, pasé por ahí cerca hace más de 10 años, pero sí estuve en Y por ahí Copenhague. está la sede del Parlamento, fíjate. Cerca. Ahí, sí. No, ya no me ubico, pero sí. Sí, ahí está la sede del Parlamento danés. Sí. Entonces, hemos visto en estas imágenes las llamas que han afectado a su chapitel. El remate de la torre, con la forma de las colas de 4 dragones entrelazadas, que alcanzaba una altura de 56 metros. Se ha desplomado, recordando al incendio. ¿Te acuerdas del incendio de Notre Dame en París también hace 5 años? Sí, también es cierto. Toda la cúpula del Notre Dame se quemó. Entonces, se perdió la torre y su chapitel. Escuchaba a un español hace algunos minutos, dice, es lo que más me emocionaba cuando visito, dice, la capital de Dinamarca. Copenhague, es ese chapitel, dice, la torre y su chapitel. Pues ahí estamos viendo las imágenes, son 8 horas adelante que nos lleva en este momento los países de la Unión Europea. Creo que todos están en el mismo horario en Europa, Gilberto. En este momento son 8 horas. ¿O hay algún país que tenga una diferencia horaria? Sí, bueno, cuando te estás acercando a Europa del Este sí ya cambian los horarios, ¿verdad? Una hora más. Pero generalmente son 7 u 8 horas. Sí, en exactamente. este momento, en relación a nosotros, son 8 horas las que nos lleva a Europa, sí. 3 de la tarde en Dinamarca. O sea que estamos como a 6 horas del gran partido de fútbol Barcelona-PSG en Montjuic. A Grillo no le gusta el fútbol, por eso no le pregunto. No, yo de fútbol pero De lo que te pierdes, Gilberto. De lo que te pierdes. Sí. Y el otro gran partido, otro gran partido de hoy. Yo practico natación, pero es que además quiero hacer un apunte ahí. Es que aquí muchos que dicen que les gusta el fútbol, lo que son es que son espectadores de fútbol, no que practican fútbol, ¿va? Entonces yo practico natación, a mí me gusta ese deporte. Entonces, bueno, por eso. Mira que estoy esperando la confirmación ya de la conexión con el embajador de Israel en nuestro país. Vamos a tener un interesante, fructífero, civilizado diálogo. Seguramente habrán disensos. Por supuesto. Lo más probable que habrán disensos. Pero yo siempre le digo a Gilberto que podemos disentir, pero Gilberto siempre lo hace con respeto. Es muy intensa algunas veces, principalmente con sus tweets. Ahí sacó un tuit el viernes pasado diciendo que que frente a frente dijo quería forzosamente limpiarle la cara a una familia por el caso de Berta. Pero bueno, está dentro de la libertad de expresión lo que dijo Gilberto. Era una pregunta, sí, porque la verdad es que como se manifestaron por la tarde las hijas de Berta, sí fue una hora como de estar escuchando una versión totalmente parcial. Yo entiendo, usted también ofreció un programa para que ellos pudieran también venir después a aclarar, pero sí, volver a rescatar a David Castillo, a Deza, o tratar de librar a los Atala de la responsabilidad que tienen en el asesinato de Berta Cáceres es algo sumamente delicado para nuestro país, para nuestros pueblos indígenas y por supuesto para la familia de Berta y el Copín. No, pero mira, te voy a decir algo. En el 2000, ¿qué año fue? 2016. Sí. ¿Cuántas veces no tuve yo aquí a la familia de Berta Cáceres? Cierto. Estuvo la mamá, las hijas de Berta, el papá de Berta. No, hemos sido muy equilibrados. Mira, lo que pasó el viernes es que hubo que dividir el programa porque vino la máxima autoridad de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna. Entonces, hubo que tener una hora a los abogados de David Castillo y la otra hora a la Cruz Roja. Pero esto más, yo les dije en el aire, vamos a preparar un frente a frente, un debate. Lo hemos demostrado que aquí han hablado las hijas de Berta Cáceres. La mamá aquí vino a 2, 3, 4 programas, no sé cuántos. Una extraordinaria mujer, doña Austria. Su papá igual. O sea que... No podemos decir lo mismo del papá, pero sí. ¿De quién? ¿Del papá? Cierto, sí, no. Sí, bueno, hay relación ahí. Tú sabes que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Solo permítanme un segundo porque ya estoy a minutos que se conecte el embajador de Israel. Ya está, mire, ya está. El DAD. En Honduras. Ya lo tenemos en pantalla. Sí.
permítanme un segundito. Me parece un tema interesante el que vamos a abordar esta mañana. Sí, está el embajador Eldad Golan. Yo he tenido una confusión, y aunque lo he tenido varias veces, no lleva acento. Esa palabrita Golan, las alturas del Golán, ¿sabes de qué estoy hablando, no? Que lo reconquistó Israel en una guerra, no sé si fue en la del Yom Kippur, los 7 días, o en la de los 7 días, que se quedó en las alturas del Golán al final. Golán, sí, sí. Sí, pero el embajador no sé si se pronuncia así, Golan o Golán. Embajador, ¿me disculpa? Buenos días, Renato. Se pronuncia Golán. Golan, La correcto. altura de Golán es una zona que formaba parte del reino de Israel en la antigüedad. En la altura de Golán hay muchas sinagogas antiguas, muchos sitios arqueológicos muy interesantes de sinagogas hebreas en la época antigua. Estamos hablando durante el Imperio Romano, era una zona prolífera de asentamientos judíos en aquel entonces. Israel no conquistó, o sea, es una consecuencia de la agresión siria durante la guerra de 6 días, como ustedes bien saben, y a consecuencia de esa hostilidad, de esa agresión, esa invasión siria al Estado de Israel, casi la destrucción de mi país, a propósito, tal cual como pasó hace 2 días, hemos podido contrarrestar ese ataque. A consecuencia de ese ataque nos quedamos con la altura del Golán. Eso es correcto. Entonces se pronuncia Golan, Eldad Golan. Golán. Ah, Golán, igual que las alturas del Golán. Ah, muy bien. Igual que las alturas de Golán. Eldad Golan, embajador de Israel en Honduras. Y aquí está Gilberto Río, vestido hoy de negro. De luto. ¿Por qué de luto, Gilberto? Por el genocidio contra el pueblo palestino. Él está de luto por el guerra. ataque contra el Estado de Israel, probablemente. Por todos los seres humanos que han caído en ese conflicto, israelitas, palestinos, sirios, iraníes, por todos los seres humanos, principalmente Que los israelíes están principalmente por el pueblo porque palestino, A principalmente. veces parece que la sangre del judío no vale mucho. La sangre del israelí no vale nada. Al israelí, al judío, se puede masacrar. Está bien, No. cuando el judío está muerto, todo está bien. Déjalo que hable y luego tú Pero hablas. cuando el judío defiende, hay que darle duro. Entonces, qué bien que usted está vestido de negro por todos los seres humanos muertos. Por todos. Yo Además, te quiero preguntar algo, Gilberto. Tengo sangre judía sefardita también, soy de ahí de Santa Tú Bárbara. estás- Gilberto. Sí. Tú estás hablando esta mañana en representación del gobierno. Sí, también, Estás sí. Y hablando en voy a aclarar, representación del gobierno. cada vez que tenga una opinión muy personal, lo voy a aclarar, pero ahorita estoy así en nombre del gobierno también, de la oposición del gobierno, sí. Entonces, ¿tú tienes algún sentimiento contra los judíos? Absolutamente, no le digo, hasta tengo sangre judía, pues todos los que venimos de Santa Bárbara venimos de una migración, bueno, una gran parte, ¿no? Venimos de una migración de judíos sefarditas y en realidad en el país en general, como es un país tan mestizo, usted sabe, Renato, que desde la primaria no nos inculcan racismo, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Es más bien, bueno, en mi aula de clases había un negro, había una mujer con ojos azules, había de todas, y para nosotros todos éramos, digamos, como niños iguales, pues, y en Honduras se da mucho eso también, el tema de, por el mestizaje, ¿no? Ahora, muy bien. Gilberto habla a nombre del gobierno y dice que cuando tenga que decir algo personal se va a deslindar de su relación con el gobierno de la República. Ahora, lo que yo entiendo que el embajador Eldad Golan se ha referido en los últimos meses es que reprocha que el gobierno de Honduras en algunos foros no se refiera a las familias israelíes que fueron asesinadas por Hamás hace un poquito más de 6 meses. Entiendo que ese es el reproche o esa es la reacción diplomática del embajador israelí en nuestro país. ¿Es así, embajador Golan? No, Renato, no es así. Yo no reprocho a nadie, no soy en capacidad de reprochar, no puedo utilizar ese verbo. Yo soy diplomático
mi deber es expresar y compartir aquí en Honduras la posición de mi país, un país agobiado bajo un terrorismo, a pesar de que es un país uno de los más prósperos del mundo, un país muy exitoso tecnológicamente hablando, socialmente hablando, que ha llegado a logros asombrosos en menos de 80 años de existencia. A pesar de todo esto, es un país que sufre un atentado terrorista continuo, vamos a definirlo así, desde el primer día que nació este país. Y obviamente es un país particular Israel en ese sentido porque hay ningún otro país occidental y ni un país no occidental que sufre un atentado terrorista continuo y que casi no ha tenido un día en su existencia sin atentados en contra de su población civil. Entonces, mi deber como diplomático es obviamente expresar la posición del gobierno de Israel y también las expectativas nuestras del gobierno que nos es receptor, el gobierno que en donde yo me encuentro, el gobierno hondureño. Pero no yo reprocho a nadie, yo no dicto a ningún gobierno qué decir, qué no decir. Yo no nos imponemos, no nos imponemos la posición israelí, pero sí puedo compartir mis expectativas. Siendo Honduras un país amigo del Estado de Israel, un país en donde después de la bandera hondureña, la segunda bandera más izada en el territorio hondureño es la bandera israelí, no la americana, no la alemana, no la nicaragüense, no la iraní y tampoco la palestina. Es la bandera del Estado de Israel. Aquí hay un amor profundo, arraigado, bien profundo en los valores compartidos nuestros de los israelíes y de los hondureños. Entonces, es mi deber compartir nuestras expectativas y pues entonces eso es lo que yo hago. Repito, yo no critico, sino más bien yo comparto. Bueno, estoy leyendo aquí titulares de varios medios de comunicación en los últimos meses. Ex embajador de Israel en Honduras decepcionado con Xiomara Castro, Eldad Golán, a presidenta Castro esperábamos que condenara ataque, Honduras retira a su embajador en Israel, de impertinente califica el canciller reclamo del embajador de Israel en Honduras. Embajador de Israel en Honduras critica a presidenta Castro por no condenar ataque de Irán. No es criticar, Renato, perdón, otra vez. Utilicemos el verbo correcto, entonces. El verbo correcto, el verbo correcto. Sí. Siendo aquí, utilizamos el verbo correcto, dado que hay una amistad muy profunda entre ambas naciones, el pueblo de Israel considera al pueblo hondureño como un pueblo hermano, debido al hecho que Israel es un país que siempre ha estado al lado de Honduras, siempre ha brindado apoyo a Honduras cuando este país ha sido golpeado por las catástrofes naturales. Dado que Israel era el primer país a donar vacunas durante la pandemia. O sea, cuando estamos analizando, de hecho, toda la historia entre ambos países, aquí hay dos países amigos, indudablemente muy amigos. Entonces, de acuerdo a esa amistad, el gobierno de Israel esperaba que cuando mi país sufre del atentado terrorista, de una masacre sin precedentes en su crueldad en la historia del Medio Oriente, en el día en el que murieron la mayor cantidad de judíos desde el Holocausto. O sea, estamos hablando de un mega catástrofe que golpeó el pueblo de Israel el 7 de octubre del año anterior. Y que obviamente esa es la causa principal por todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente y la razón por la que nosotros tuvimos que reaccionar y entrar a la Franja de Gaza para desmantelar la infraestructura terrorista de la organización Hamas, a propósito, financiada y patrocinada por completo por Irán. Estamos viendo aquí las imágenes del segundo capítulo del mismo episodio. Estamos todavía en el mismo episodio de una hostilidad terrorista en contra del Estado de Israel. Eso empezó el 7 de octubre y antier, el 15 de abril, era el segundo capítulo. Y si hasta hoy o hasta ayer no sabíamos exactamente quiénes son los protagonistas verdaderos detrás
de la hostilidad y los atentados en contra del Estado de Israel, pues ahí está, dieron la cara. Los iraníes estuvieron detrás del escenario y el 15 de abril salieron para adelante para quitar las máscaras y enseñarle al mundo exactamente quién está detrás de las organizaciones terroristas en el Medio Oriente, y no solamente en el Medio Oriente. Irán es un país que patrocina el terrorismo mundial. Irán es una amenaza mundial. Irán, a propósito, es un país involucrado aquí en el crimen organizado en el continente latinoamericano. Es un país que promulga aquí, está involucrado en el narcotráfico, a propósito. Un componente importante en la lucha de la presidenta Xiomara Castro. Irán es un país desestabilizador, es un país agresivo, es un país destructivo que amenaza la paz mundial. El tema de Irán no es solamente el tema de Israel, es el tema de la civilización occidental a la que nosotros todos pertenecemos. Usted, Gilberto Ríos, yo, todos los hondureños, los israelíes. Sí. Es un régimen terrorista peligroso para la paz mundial y por lo tanto hay que derrocarlo. Los esfuerzos en contra de Irán deben ser conjuntos. Y no es sorprendente que todos los países europeos más avanzados, occidentales, obviamente Estados Unidos, muchos países latinoamericanos, están a favor, obviamente condenan, y forman parte de esa lucha en contra del régimen terrorista iraní. Irán es el responsable por la explosión de la embajada de Israel en Argentina hace justamente 30 años. Acabamos de cumplir el 30 aniversario a ese atentado horrible en el que murieron una cantidad grande de argentinos, empleados de la embajada, y no solamente de la embajada, volaron ahí todo un edificio a través de un coche bomba. Y hoy en día ya sabemos que fueron ellos. O sea, hubo una investigación que duró mucho tiempo y llegamos a unas conclusiones contundentes que el Estado de Irán, o sea, el régimen terrorista iraní fundamentalista, yihadista, es el responsable por ese atentado. Entonces estamos hablando, y ni hablar de lo que está sucediendo en Irán mismo. O sea, ahí hay una población agobiada bajo un régimen opresor, terrorista, que aplica todos los métodos de lesa humanidad en contra de su propia población. Hubo casi 5 represalias, o sea, levantamientos populares en contra de este régimen opresor, y todos han sido sumisas a través de actos violentos en contra de la misma población. Veo tu mano así, sí, Renato, ¿quieres preguntar algo? He dejado una introducción amplia suya. Yo quisiera y lo he hecho adrede para que él exponga sus puntos de vista, porque al canciller Reina, sinceramente, sobre el embajador Eldad Golán no lo había escuchado tan fuerte como sí lo capté el fin de semana, que dijo que nos resulta impertinente e inaceptable. Mire lo que dijo, escuche lo que dijo. Nos resulta impertinente e inaceptable cuando un extranjero, y menos un embajador, quiere dictarnos su criterio parcial frente a la política exterior de paz de la presidenta Castro y nuestro derecho soberano a pronunciarnos. ¿Quién dijo eso? El secretario de Relaciones Exteriores, en un mensaje a través de su cuenta social X. Yo quisiera también tener esa oportunidad de dar una panorámica de nuestra visión del problema. La primera, sí, decir que el gobierno de la presidenta Xiomara, que mantiene una política de promoción de paz a nivel global, condenó en el primer momento los ataques del grupo Hamas contra la población israelí, y luego, inmediatamente después, también condenó una respuesta que fue desproporcionada, que continúa hasta el día de hoy y que ha causado una enorme cantidad de muertos palestinos, más de 33.000 civiles caídos en esa... Esa cifra, Gilberto, no lo acepto, perdón. Pero le interrumpimos luego. Pero no se puede seguir repitiendo, no se puede... Sí, embajador, si me permite.
No, Gilberto, yo lo respeto mucho, no lo conozco personalmente, a veces bajamos conjuntamente el ascensor porque mis oficinas están encima de él o al revés. Mejor no nos llevemos mal porque nos Gilberto, encontramos todo el tiempo. Gilberto, esa cifra es una cifra totalmente infundada y voy a explicar exactamente por qué. ¿Ok? Pero si me Esa permite, cifra embajador. es una cifra divulgada por la organización terrorista Hamas. Claramente la organización terrorista ¿Qué Hamas cifra, tiene y todo el derecho, qué cifra admiten ustedes? tiene todo el interés, ya va, tiene todo el interés de inflar de una manera exagerada los números. Esos números totalmente desconectados de la realidad, totalmente infundados. ¿Y ustedes qué número reconocen de civiles caídos durante? Nosotros conocemos otros números, mucho menos de 20.000 personas a propósito, Mucho menos de los 20.000. cuales, de las cuales más de 60% son terroristas de Hamas. Usted no sabe exactamente quiénes son de esas personas que murieron, y obviamente reconocemos que también hay civiles, eso no digo que no. Es una guerra en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Es inevitable a que haya también muertos, lamentablemente, de parte de la población civil. Pero si tú tomas la proporción considerando que es la zona más densamente poblada del mundo, repleta de depósitos de armamento, de municiones, de túneles subterráneos que tienen tanto explosivos, etcétera, etcétera. Hospitales también. Y tomamos todo eso en consideración, vemos que la proporción entre la población civil afectada y aquellos terroristas muertos es increíble. O sea, son mucho más terroristas muertos que civiles. Ahora, si nos basamos son en lo mucho que más niños muertos, embajador, que no tenemos un punto de arranque de discurso. Quiero que entiendes, Gilberto, que si nosotros tomamos como una verdad absoluta esa cifra que es completamente inflada, exagerada e infundada, ¿podemos debatirla? No podemos debatirla porque usted no contó los cuerpos, perdón, y yo tampoco. Entonces, pero no tenemos fuentes de información, embajador. Usted nunca estuvo en Gaza, usted no conoce la realidad. Entonces, ¿cómo podemos debatir una cosa que usted no tiene una ventaja sobre mí en este sentido, y tampoco yo tengo una ventaja sobre usted? A lo mejor sí, solamente en el sentido que yo soy representante de Israel y recibo los números, y yo le digo, los números, justamente no es el argumento. Y yo le pregunto, si los números están tan inflados, ¿por qué ustedes no exigen a la organización terrorista Hamas a que deje las hostilidades y los atentados? Nosotros no tenemos ninguna interlocución con Hamas. Porque el momento que Hamas deje de atentar en contra de Israel, nos retiramos de la franja de Gaza. Hay paz. Ustedes abogan por la paz, quieren la paz, ¿verdad? Yo estoy totalmente en el lado de ustedes. Yo soy el residente de Israel, no usted. Y yo sufro el terrorismo, no ustedes. Entonces pregunto, ¿por qué ustedes no exigen a los palestinos a dejar las hostilidades y los atentados permanentes ininterrumpidos en contra del Estado de Israel? ¿Por qué echan toda la responsabilidad sobre el Estado de Israel? Aquí hay dos lados. Exijan a las organizaciones terroristas y a Irán. Nosotros no tenemos ninguna interlocución con Hamas. Atentar en contra del Estado de Israel y reconocerlo una vez por todas. Y habrá embajador Golan, yo por eso lo dije, Gilberto está hablando a nombre del gobierno esta mañana. Entonces, cuando escucho al embajador, ustedes no hacen esto, ustedes no exigen esto, le está diciendo al gobierno de Honduras. Primero, ¿tienen alguna relación el gobierno con Hamas? Absolutamente ninguna. Ahora, el ninguna. Estado sí tiene relaciones con Palestina. Claro, con Palestina sí, con el Estado que se reconoce, ¿no? De Palestina, con las... Al escuchar al embajador, ¿están abiertamente ustedes a favor de la causa palestina o de Hamas, Gilberto, como gobierno? No, como gobierno absolutamente no. De hecho, ha sido todo un posicionamiento del llamamiento al diálogo, el llamamiento a la paz y del cese a la guerra. Que si bien dice el embajador que son 20.000, ¿verdad? Nada más, no 33.000, como reconocen una gran cantidad de fuentes internacionales, lo cierto es que más de la mitad, ya sean 17.000 o 10.000, como lo quiera reconocer el embajador, son niños que han caído en ataques indiscriminados del Estado de Israel contra incluso hospitales, contra ambulancias, contra también cuerpo de ayuda internacional que ha también sido alcanzado por estos ataques, o incluso contra población que está
digamos, huyendo. Ellos les han prometido lugares o rutas de escape. Bueno, pero si me permite, embajador, si me permite, hay videos de eso, hay muchos casos documentados por parte de Naciones Unidas. Permítame, embajador, que él termine su idea para que nos entendamos mejor. Hay otra cosa que me llama la atención cuando dice todos somos occidentes. Sí, bueno, todos somos occidentes. Yo creo que nosotros renegamos de este hemisferio, porque en este hemisferio occidental, donde usted coloca a Europa, a Estados Unidos, a Israel y a América Latina, las condiciones no han sido de igualdad o de paz, han sido de subyugación del parte del sur global, ¿no? O sea, lo que nos toca a nosotros de esta atmósfera de occidente, yo reniego de ser occidental porque básicamente nosotros estamos bajo la égida y la dirección de las grandes potencias del norte que no nos han llevado al desarrollo ni a la prosperidad. Pero aclara, no sé si tú o el gobierno. No, el gobierno no está en Occidente, pues. El gobierno del socialismo democrático no suscribe ser parte de Occidente. Nosotros suscribimos ser parte del subglobal, de todos los países del mundo que están bajo una forma de ¿cómo se llama?, de relaciones de subsumisión a los intereses del gran capital, si no seríamos entonces un gobierno neoliberal. Permíteme que haga la diferencia, pero tampoco están en contra, en el eje Nicaragua, China, Irán. Bueno, es que nosotros queremos un país completamente independiente, ¿verdad? Nosotros queremos tener y hemos tenido y seguimos teniendo buenas relaciones con Estados Unidos, hemos tenido buenas relaciones con Israel, hemos tenido excelentes relaciones con la Unión Europea, pero las relaciones comerciales entre ellos y nosotros no han sido de igualdad, y eso es lo que nosotros queremos revisar. Y también queremos tener relaciones con China, con Sudáfrica, con la India, con los BRICS y con Rusia si se puede, o sea, con cualquier otro país del mundo que pueda ayudarnos a tener relaciones de cooperación. Así que por eso es que yo no creo que seamos de la familia de Occidente, nosotros somos de la familia de la humanidad, ¿verdad?, como gobierno. Pero también reconocemos, insisto, que en Occidente no somos una familia de igualdad. Pero te lo digo con toda franqueza, la verdad que sí me asombra, porque es la primera vez que lo escucho abiertamente. Pero no es malo, a un funcionario del gobierno. No te estoy criticando. No, me refiero que me sorprende informativamente, me dice, nosotros no nos ubicamos en Occidente. No, políticamente no, porque Occidente justamente es el que está ahora en una grave crisis económica, en una grave crisis sistémica que está provocando no solo el conflicto en Israel, sino también, o contra el pueblo palestino, sino también el mismo conflicto de Ucrania, el mismo conflicto que genera migraciones en África y el mismo conflicto que está generando éxodos aquí en América Latina. Gilberto, ¿este gobierno tiene más simpatías con Rusia, con China, con Irán? No, este gobierno tiene simpatías con el pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño, por eso es que decía la doctrina Estrada de hace 160 años de México, que las mejores relaciones internacionales son las relaciones, o sea, son las políticas nacionales, o sea, que uno puede basar cómo se lleva con los demás en la medida que tenga, como le digo, cooperación con las propias necesidades, y nosotros tenemos cooperación con todos estos países del mundo y no las queremos romper. Ahora, volvamos al tema de Israel, para reencauzar, pero es interesante todo lo que me estás diciendo. Sí. ¿Qué es lo que cuestiona, básicamente, y a manera de resumen para terminar este primer segmento, qué es lo que cuestiona y dónde es que hay divergencias entre el gobierno de Honduras e Israel por estos conflictos en el Medio Oriente? Específicamente la masacre indiscriminada de una enorme cantidad, una cantidad extraordinaria de civiles asesinados por parte del ejército israelí, ¿verdad?, en este conflicto. Nosotros hemos llamado a la paz. La desproporción que hay en cuanto a armas y capacidad militar de esa población civil que se encuentra en la Franja de Gaza y el ejército de Israel es enorme, y se ha aprovechado y se ha masacrado, llevando al genocidio casi al grado de querer eliminar una etnia, ¿no? Perdón, Renato. Sí. Pero es que este puntito es clave, embajador, porque Honduras no es el único país en este momento que le está exigiendo a Israel y hay una gran que termine ya esa guerra. Es decir, hasta el mismo Biden tiene sus reservas. Europa, y anda Pedro Sánchez por todo el mundo tratando de que reconozcan el Estado de Palestina. Biden por razones electorales, porque la propia conciencia de la desproporción de la guerra y la masacre ha llegado ahí a las calles de Nueva York. Usted ha visto cómo las principales ciudades del mundo se han movilizado con la bandera palestina en solidaridad por la masacre de ese pueblo. Entonces nosotros lo que reclamamos es la paz,
y que se diriman de otra forma, ¿verdad?, los conflictos en esos países y sobre todo también que se respeten los acuerdos de Naciones Unidas, porque son territorios ocupados por Israel. Ellos viven en territorios ocupados y además la justificación, no, bueno, eso lo dice Naciones Unidas, embajador, eso no lo digo yo. Ustedes están ocupando territorios históricos palestinos. Ustedes están violando. No ustedes. ¿Por qué? Okay, déjame contestar, por favor. Dejémoslo. Sí, claro. Es muy fácil utilizar vocabulario totalmente irrelevante a lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y es muy peligroso también porque eso genera una realidad, o sea, la gente piensa que es la realidad, mientras que la realidad es totalmente diferente. En primer lugar, Israel no bombardea ambulancias ni hospitales. Claro que sí, está documentado. No, perdón, no me interrumpa, por favor. Por Naciones Unidas. No bombardea ambulancias ni hospitales, punto. Está documentado. Y voy a explicar. Las ambulancias, y como vimos también en el caso de los hospitales, son instalaciones utilizadas completamente y exclusivamente casi. Es muy triste y muy inentendible, pero es la realidad en la que nosotros vivimos ahí, por las organizaciones terroristas Hamas. El hospital principal de Gaza ha sido completamente un bastión militar de Hamas. Es impresionante ver la poca cantidad de civiles que fueron hospitalizados en esa zona. Y lo utilizaron como una base militar que tenía una cantidad impresionante de depósito de misiles, de cohetes, de armamento, de municiones, de explosivos, de granadas, todo dentro del hospital. Los soldados israelíes lo obviamente encontraron y por eso ese hospital fue agarrado por los soldados. Tal cual, las ambulancias, el cinismo de esa organización terrorista Hamas y la poca importancia, no la poca, la cero importancia que ellos le dan a la población de su propia población, los palestinos que son su propia población, es inconcebible, inentendible, imperceptible, y lo entiendo porque la gente no lo entiende, porque aquí el peor de los criminales del crimen organizado no habría utilizado su propia población como escudos humanos, pero esa es la realidad que nosotros vivimos. La mayor cantidad de la población civil palestina es obligada, sí o sí, servir como escudos humanos para que haya más muerte. Nosotros llamamos a Hamas la fábrica de muerte. Ellos obligan a la población a quedarse en los hospitales, las escuelas, los centros comunitarios, la casa de ancianos, etcétera, etcétera. Lanzan cohetes y misiles de ahí, arrancan y perpetran atentados en contra del Estado de Israel provenientes de esas instalaciones públicas, con el objetivo de que Israel regrese con su represalia y genere más muertes. Ahora, no es nada secreto. Yo los invito, Gilberto, también a usted, a revisar todos los videos de Yihya Sinwar, uno de los líderes de Hamas, y también de Ismail Haniyeh, que por supuesto no se encuentra en la Franja de Gaza. Él es prófugo en Qatar, vive ahí, vive de lujo, en palacios todos hechos de oro, con mujeres, con carros blindados. O sea, el cinismo de las organizaciones terroristas palestinas es de verdad fuera de este mundo. Y la única cosa que ellos hacen no es proteger su población, sino más bien utilizar su población con escudos humanos, y esta es la razón, aunque lo reconozcas o no reconozcas, la razón principal por la cantidad tan grande y masiva de muertos de parte de los palestinos. Nosotros no, y lo rechazo contundentemente, nosotros no bombardeamos indiscriminadamente. Pero hay daño colateral. Hay daño colateral donde mueren niños. Y hay mucho daño de parte de los civiles secuestrados por Hamas. Este es el modus operandi militar de ellos: agarrar la población, meterla en lugares que son blancos israelíes y así victimizar aún más la población local. Porque solo permítanme explícitamente. Solo permítame ir a una pausa y dejar ciertas cosas sentadas. Entonces, cuando usted se refiere a las posturas del gobierno hondureño en relación a este conflicto y lo que hace Israel, ¿son protestas las que hace, embajador? No.
Bueno, no, pero es que mire, tiene que haber un verbo porque cuando yo escucho al canciller que califica de impertinentes sus reclamos e inaceptables, debe haber un verbo entonces a sus reacciones en relación a Honduras. ¿Qué son? ¿Son protestas? ¿Son cuestionamientos? Me dice que no son reproches. No es una cuestión personal. Obviamente, ¿quién soy? Soy nadie. Soy el representante del Estado de Israel. El Gat Golán aquí no es el asunto. Así que yo solamente el vocero del Estado de Israel. Yo no reprocho y no protesto. Yo más bien expreso nuestras expectativas de un país amigo a solidarizarse con el Estado de Israel, un país amigo también, que es atacado por organizaciones terroristas y hace 2 días por otro país, a propósito, con el cual ni siquiera tiene Honduras relaciones diplomáticas. Entonces, es mi expectativa, no es mi expectativa personal, es la expectativa del Estado de Israel, a que Honduras opine a favor. Y conjuntamente, ahora, yo comparto a propósito lo que dijo Gilberto en cuanto a que Honduras, Gilberto no ve a Honduras como una parte fundamental o una parte integral del mundo occidental, y yo también entiendo esa visión. Claro. Pero eso no tiene que ver con la pertinencia de Honduras a un bloque uno u otro. Sino más bien estamos hablando aquí fue así históricamente, sí. Embajador. Casi siempre Honduras, sobre todo con gobiernos conservadores, plegaban todas sus posiciones a la visión norteamericana y por supuesto a la visión europea sobre cómo está ordenado el mundo. Hoy lo que usted llama Occidente atraviesa una grave crisis. Yo no creo que eso puede tener aristas para el debate, ¿no? Pero evidentemente la crisis económica en Europa, la desaceleración, casi recesión económica de Estados Unidos, el conflicto político de Estados Unidos y la tendencia además de Estados Unidos a llevar hacia afuera sus conflictos internos para resolver sus problemas, ¿verdad? A nosotros nos hace tener una posición diferente ahora con un gobierno que tiene otra visión del mundo y sobre todo de la humanidad. Yo insisto. Yo no quiero hablar de otros países, Gilberto, si me permite, y la verdad que tampoco es el asunto de nuestro... No, pero tiene que ver, por supuesto, porque antes nos plegábamos de una sin ni siquiera debatirlo, sin ni siquiera, analizar todos los elementos que habían en medio de esto. Hoy sí vemos, además que hay un cambio geopolítico evidente, y yo digo que esa transformación global que existe en este mismo momento está generando este tipo de conflictos. Y por otra parte, yo no puedo creer, y sobre todo por lo que decía Renato al inicio del programa, que cuando se gastan más de $1.000 millones de dólares, digamos, en la defensa aérea, que obviamente Israel tiene el derecho de defenderse, pero más allá de eso, ahí lo que estamos viendo es que quien realmente se está lamiendo los bigotes es la industria armamentista norteamericana y también israelí, que promueve además de muchas maneras, ¿verdad?, este tipo de conflictos y que llegue incluso a escala bélica. El día sábado, yo se lo digo como ser humano, el día sábado yo estaba preocupado. Yo tengo hijos también, todos tenemos familia, amigos, y todos queremos vivir. Y vamos a ver un flachazo de repente de toda la humanidad y se va a acabar el planeta, porque ya estamos hablando también de un posible conflicto nuclear, ¿verdad? Que también... Entonces, ¿por qué, Gilberto, ¿por qué no condenar a Irán? Irán es el responsable por que haya una guerra. Ustedes bombardearon su embajada. Déjame decir una cosa importante. Ustedes bombardearon su embajada. Embajador y Gilberto, permítame, porque creo que ese punto que menciona Gilberto es importante. Vamos a ver, esa reacción de Irán el sábado que nos preocupó a todos y que el primer ministro Netanyahu dice que él va a responder también. Así lo ha dicho, que él va a responder. Ok. Surge después que Israel bombardea la embajada de Irán en Damasco. No es correcto, no es correcto. Ok, usted me lo aclara después. Es totalmente falso lo que usted está diciendo. Mira, permítame, y que han muerto 7 guardas revolucionarios. Generales. Y entonces, es decir, era una de mis preguntas, embajador, no está escalando este conflicto a dimensiones superiores, Israel arriesgando se rompa definitivamente esta relativa paz
porque digo relativa paz y este mundo está en guerra. Sí. Es una relativa paz la que tenemos. Ahora, la información que trascendió es que ahí cayó una bomba de ustedes en Damasco, en la embajada iraní, y que murieron 7 altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria. Pero no había una bomba nuestra ni embajada iraní. Mira, está repitiendo, Renato. Ok. Está repitiendo cosas que son totalmente incorrectas. Acláramelas, por favor, acláramelas después de la pausa. Okay. Aclárame después de la pausa, porque esa es la información que yo leo en los periódicos del mundo. Vamos a ver, después de la pausa. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y Carrión. Buenos días, hoy es martes 16 de abril, son las 7:46 minutos. A esta hora del día le presentamos el tráfico vehicular. En frente a frente estamos ubicados en la salida al departamento del Paraíso, específicamente la salida al oriente, en el sector 1 de la colonia Villanueva. Es un tráfico vehicular a esta hora del día ya un poco más fluido. No obstante, tenemos reporte que en el sector del anillo periférico, muy cerca de aquí, hay bastante tráfico vehicular, y de igual forma en el sector de Tatumbla. Este es el tráfico vehicular, repetimos, a la altura de la colonia Villanueva, sector 1, salida al oriente de nuestro país, al departamento de El Paraíso. Este es el tráfico vehicular, pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y Carrión. Gracias por compartir sus mensajes a través de nuestra cuenta Apoyo a mi amada Israel. Comparte un televidente. Más mensajes, vamos a darle lectura. Buen día, licenciado Renato. Gilberto, señor embajador, aquí lo que queremos es la paz en el mundo, pero hay quienes que quieren la guerra. Más mensajes, quiero que sepa el embajador de Israel que habemos miles de hondureños que amamos a Israel y que estamos apoyándole, oramos siempre por Israel. Comparten más, vamos a darle lectura. El pueblo hondureño y latinoamericano estamos a favor de Israel. La voz del gobierno solo es la voz de ellos mismos. Irán y sus esbirros son terroristas que han jurado destruir a Israel antes del 2040. Esta opinión en contra del Estado de Israel no es del pueblo hondureño, es la opinión de las personas que dirigen al gobierno socialista y personal dirigente. Ríos comparte, definitivamente este gobierno no me representa, lamentable posición. Comparten más, no se metan con el pueblo de Dios, van a quedar avergonzados. Jehová pelea las batallas de su pueblo, los hondureños la mayoría no aprobamos estos tipos que nos gobiernan, por eso los vamos a sacar. Comparten también a través de X, Rubén, Honduras no tiene ninguna relación con Irán, un país donde los derechos de las mujeres no existen, viniendo de la primera presidenta mujer en nuestra historia. Es inaceptable que no se condene la agresión de Irán a una nación amiga, a Israel. Comparten a través de nuestras cuentas, continúen enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas de redes sociales. Te sorprende, y mira que ella está leyendo los mensajes tal como nos llegan. No me sorprende, la verdad es que no hemos sido enemigos de Israel como pueblo, y también hay mucha influencia religiosa en los comentarios, ¿verdad? Porque aquí hay una penetración bastante fuerte desde el punto de vista ideológico religioso con el tema de Israel, que bueno, el pueblo, hay un pueblo evangélico que acepta además que es el pueblo elegido de Dios, ¿no? También, entonces... Pero esa es la formación que hay. Es correcto, sí, no, a mí no me sorprende, sí, ni tampoco la contradigo, ni tampoco me incomoda. Lo que pasa es que los hechos están demostrando, ¿verdad?, que hay una guerra completamente injusta contra un pueblo en Medio Oriente, que nosotros tenemos también un desconocimiento bastante fuerte de la cultura árabe, y también hay islamofobia también ahí en el país, ¿verdad? A pesar, desgraciadamente, de que nuestra élite gobernante tiene orígenes palestinos, y hay mucha de ella que desgraciadamente se ha deslindado. Yo ponía el ejemplo en una charla hace un tiempo, y embajador también, para que usted lo sepa, aquí nosotros tenemos una migración palestina desde el siglo antepasado, y tenemos centenares de miles de descendientes de esa migración. Y son mis amigos. ¿Cómo? Son mis amigos, la mayoría de ellos son nosotros amigos. Tenemos muchos amigos también. Lo que quiero implicar acá es que hace mucho tiempo, en los años 70, en los años 80, incluso se casaban todavía entre palestinos. Correcto. Había mucha cultura todavía, digamos, árabe en el país.
y no obstante, así como le pasó a los zares rusos del siglo pasado, que se alienaron tanto con la monarquía francesa que terminaron dejando de hablar ruso y empezaron a hablar francés, lo mismo le pasó aquí a muchos de la clase palestina, dejaron de hablar árabe y comenzaron a hablar inglés, y dejaron de visitar Palestina y comenzaron a visitar Miami, y cambiaron mucha de su cultura y su tradición, entonces dejaron de ser de muchas maneras árabes, algunos de ellos, otros no, ¿verdad? Por supuesto, pero sí hay una alienación cultural que ya no nos permite tener, digamos, un asidero tan fuerte aquí de la cultura árabe palestina. Por supuesto que los hay, ¿verdad? Yo soy muy amigo de Mariela Cagua, de Juan Bendec, de otros compañeros, de apellidos Handal, los he tenido hasta de maestros, de compañeros, Canahuati, gente, o sea, que es evidentemente de origen palestino y que pues compartimos esta visión de lo que está pasando también en Israel, pero cada vez menos arraigo. Es notorio que hay cada vez menos arraigo de la comunidad palestina con respecto al conflicto. Bueno, retomemos el asunto, embajador, porque realmente solo ocupo un minuto, porque la verdad que usted me ha sorprendido cuando me dice de cuál bombardeo me estás hablando. Si es que esto hemos estado informando casi todos los medios, y me he buscado un país que ha demostrado estar con la causa israelí, que les ha comprado el sistema antimisil más moderno que ustedes tienen entre sus componentes del escudo de hierro, que es Alemania. Alemania ha estado abiertamente a favor de Israel, eso no me lo puede negar. Entonces, dije yo, voy a buscar la Deutsche Welle, el medio oficial de Alemania, y dice la Deutsche Welle, esto se sabe del bombardeo del consulado iraní en Siria. Tras el supuesto ataque aéreo de Israel contra la embajada, quiero decir que me llama la atención lo siguiente, casi todos los medios del mundo dicen el bombardeo de Israel a la residencia del embajador iraní en Damasco. Pero sí encuentro una palabrita que marca la diferencia entre la Deutsche Welle. Supuesto. Tras el supuesto ataque aéreo de Israel contra la embajada iraní en Damasco, Irán amenaza con represalias. Aumentan los temores ante una escalada del conflicto. El lunes 1 de abril de 2024 se registró una explosión en un edificio en la calle Fayez Mansour, en el oeste de Damasco. El edificio consular de la embajada iraní en la capital siria fue destruido completamente y 13 personas murieron en el bombardeo. Deutsche Welle, el medio oficial del Estado alemán. Entre las víctimas mortales se encuentran 2 altos mandos de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamed Reza Zahedi, comandante de las brigadas Al-Quds, así como su comandante interino, Mohamed Hadchi Rahimi. Se cree que sobre todo Zahedi mantenía estrechas relaciones con el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah. En el edificio se encuentran las habitaciones residenciales del embajador iraní Hossein Akbari, pero como en el momento del atentado, este se encontraba en el edificio principal adjunto, sobrevivió a la explosión. Así que, es decir, el mundo ha manejado que Israel bombardeó la residencia del embajador, y se lo digo con toda franqueza. Renato, déjame, las cosas son claras, estoy pasando aquí a 15 minutos escuchando cosas que son totalmente inciertas, incorrectas, infundadas, y déjame por favor esclarecer los hechos como son, ¿ok? Irán es un país que tiene muchísimos enemigos. Muchísimos, no solamente Israel. Irán es un problema mundial, es un país que patrocina el terrorismo mundial, por tanto, tiene muchísimos enemigos. Entonces, es muy probable que haya otros servicios secretos de otros países que tienen muchísimos intereses en abatir y eliminar algunos elementos del gobierno terrorista iraní, del régimen clérigo iraní. Lo que pasó en Damasco es que ahí hubo un bombardeo de un edificio, y ahora hago hincapié en lo que estoy diciendo, que se encuentra al lado del consulado de los iraníes en Siria, en Damasco. La embajada de Irán no ha sido atacada de ninguna manera, ni el consulado, sino un edificio que se encuentra al lado. Dentro de ese edificio estaba, obviamente ustedes atribuyen esto de acuerdo a fuentes extranjeros y medios de comunicación extranjeros, pero Israel nunca ha asumido la responsabilidad, y la verdad que desconozco los detalles
de ese suceso, y repito y resalto, Irán tiene muchísimos enemigos, entonces pudo haber sido cualquier otro país que causó esa cosa. Ahora, usted lo está diciendo como si fuera la excusa por un ataque sin precedentes en su magnitud en contra del Estado de Israel, en el cual se lanzaron más de 350 misiles. Ustedes saben qué habría sucedido aquí en Honduras si esta tierra bendita llamada Honduras hubiera sido bombardeada por 350 misiles, entre ellos 36 misiles de crucero, 110 misiles tierra-tierra que llevan explosivos de una cantidad impresionante, y más de 185 drones muy sofisticados llamados vehículos aéreos no tripulados que cargaban municiones y armamento. ¿Ustedes saben qué habría sucedido si Honduras hubiera sido bombardeado así? Hubiera quedado como Gaza. Entonces yo le voy a decir, habría causado aquí un daño tan masivo con miles de muertos. Ahora, gracias al sistema de defensa aéreo israelí, que como usted acaba de decir, uno de los más sofisticados, avanzados y impresionantes del mundo que nosotros manejamos, ese tiro masivo de misiles no causó ningún daño en Israel. A propósito, es un logro militar sin precedentes en la historia de los combates aéreos. El hecho que hemos podido desmantelar, frenar por completo, un lanzamiento de más de 350 misiles hacia Israel. Israel es un país chiquito. El espacio aéreo de Israel es también, de acuerdo, bien pequeño. Gracias a las alianzas que nosotros tenemos con algunos países europeos y, por supuesto, con Estados Unidos, hemos podido interceptar y eliminar, explotar, de hecho, esos misiles muy fuera, bastante lejos del espacio aéreo israelí, a propósito, con la colaboración de los países árabes en la zona. Tenemos que entender los detalles. Jordania fue el que les ayudó. Y los Emiratos Árabes. Y los Emiratos Árabes también, bueno, tenía conocimiento de Jordania. Sí. Y Arabia Saudita por detrás del escenario, es correcto. Entonces, Irán es una amenaza para toda nuestra zona. Nosotros todos sufrimos de las amenazas de Irán. Irán está amenazando a bombardear no solamente a Israel, sino también a Arabia Saudita, que a propósito ya lo hizo, bombardeó ahí algunas bases militares americanas, bombardeó también los Emiratos Árabes. Es un país invasor que de hecho conquista una parte del estado de Yemen. Es un país obviamente que conquista todo el sur del Líbano y opera desde el sur del Líbano contra Israel a través de la organización terrorista Hezbollah. Es un país que opera en contra del estado de Israel, del sur de Israel, en la franja de Gaza, por la organización terrorista Hamas. En fin, es un país verdaderamente desestabilizador que quiere destruir el equilibrio que se encuentra muy frágil, que se encuentra el Medio Oriente. Vamos a ver, yo le acepto eso. Yo le acepto eso de que Irán quiere volverse la principal potencia en esa región. Puedo estar equivocado, pero yo se lo acepto eso. El hecho es, embajador, que ya esa guerra en Gaza se está convirtiendo en un peligro para la paz de la humanidad, como lo decía el Grillo. Y mira, Grillo, que tú y yo tenemos formación diferente. Claro. Yo soy como todos los hondureños que crecimos con nuestros padres, con nuestras abuelas, leyendo la Biblia, claro. Yo escuchando los pastores evangélicos decir que Israel es el pueblo de Dios. Todo un trabajo ideológico. Leyendo todo, bueno, yo no sé si es trabajo ideológico, pero yo dentro de mi formación es fe, ¿verdad? Dentro de mi formación es fe. Claro. Tú dices, lo tuyo es ideológico, Renato, te formaron con esa ideología. Yo no digo lo suyo sí, lo mío no, lo mío también. Pues. Pero ese es mi fe. Es mi fe, y por eso le quiero decir al embajador. Lo que yo estoy preguntando en este momento es que este ciudadano del mundo ya se siente temeroso de que este conflicto en Gaza de los israelíes, si no termina, nos lleve a una hecatombe, embajador. Ese es el temor que tenemos. Estoy de acuerdo, pero esa guerra la podemos terminar ahora mismo. Sí, yo en el momento que Hamas libera a todos los secuestrados israelíes. Yo siento, embajador, los secuestrados en la franja de Gaza. Yo siento, en el momento que Hamas deje de bombardear Israel a través de sus cohetes y misiles,
y cometer atentados, todas las organizaciones terroristas palestinas, cometer atentados en contra de Israel, y el momento que Irán reconozca el derecho del Estado de Israel. Mira, al final, aquí hay un asunto muy sencillo. Hay un niño, vamos a tomar la metáfora de una clase en la escuela. Hay un niño en la clase, que soy yo. Soy un niño muy exitoso, tengo buenas notas, los maestros les gusto a los maestros y todo bien. Pero dentro de mi clase hay 3, 4, 5 personas que me están buleando permanentemente todo el tiempo. Y no solamente que me están buleando, ellos me quieren morir, o sea, me quieren asesinar, ellos no quieren que exista. Esa es la metáfora del Estado de Israel, porque el momento que Irán y los enemigos de Israel y las organizaciones terroristas palestinas reconozcan el derecho del Estado de Israel a existir, ¿qué es lo que pedimos? Ok, punto clave. Reconozcan nuestro derecho. Pero entonces, punto clave. El momento que lo acepten, no habrá guerra en el Medio Oriente. Punto clave para Gilberto. Mira, Gilberto, uno no puede desconocer que después de que la ONU estableció y creó el Estado de Israel en ese puntito del planeta Tierra, los árabes no los han querido y les han armado 3 guerras. Una guerra inmediatamente después de que la ONU creó y autorizó ese Estado, luego la guerra de los 7 días, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo bien de esa guerra, era muy pequeñito. Luego la guerra del Yom Kippur. Pero tú sabes que los árabes no han querido tener de vecinos a los judíos. No han querido, o sea, es un error, ¿verdad? Hacer análisis voluntarista de la historia, porque en realidad, ¿cómo se vio desde el punto de vista de la cultura árabe? Se vio justamente como una cabeza de playa de ese pensamiento que dice el embajador que tenemos todos, el pensamiento occidental, como la cabeza de playa de los intereses norteamericanos en la región, porque es una región que es rica en petróleo y en energía sobre todo, y muchas guerras se han dado en la zona precisamente por eso, ¿no? Entonces yo creo que también hay que agregarle un pensamiento crítico. A mí me preocupa, embajador, que usted también se comporte como un negacionista con respecto a otros elementos que han contribuido a que el conflicto se profundice. Por ejemplo, la violación por parte del Estado de Israel de aquellas delimitaciones de cuál es el territorio que le corresponde a su Estado, y el avance a través de guerras, a través de bombardeos, a través de abusos contra la población civil y el establecimiento de colonos, además traídos de todas partes del mundo, ¿verdad?, para ir ganando terreno, sobre todo en las áreas donde hay más agua, en las tierras cultivables, que dejan con menos posibilidad todavía a la población palestina de sobrevivir. No podemos negar a estas alturas del partido que hay un abuso por parte de Israel, incluso... Es también una consecuencia del rechazo permanente del mundo árabe. Bueno, porque no era natural, o sea, fue una resolución que el mundo entero aceptó. Incluso el 48, usted recuerda que esta resolución no solamente la aceptó Occidente, sino que esta resolución del 48 también fue aprobada en aquel momento por la propia Unión Soviética. Es decir, hubo un consenso global. Y ese consenso se dio sobre todo por la masacre del pueblo israelí durante la Segunda Guerra Mundial por el nazifascismo alemán, ¿verdad? Que por cierto ahí hay otras cifras que se ocultan, ¿verdad? Porque en esa misma guerra murieron 4 veces más población rusa, pero como era comunista, pero como era de un país que no era de Occidente, entonces esa limpieza étnica que hubo por parte del ejército nazi tampoco se reconoce, 4 veces mayor que la tragedia también del pueblo israelí. Entonces hay muchas lupas ideológicas sobre este conflicto que nos hacen a nosotros olvidar algunos detalles fundamentales, y el que más está causando problemas, esencialmente a mi criterio, y este tal vez no sea criterio del gobierno, es la violación de los acuerdos de Naciones Unidas que el Estado de Israel ha hecho, repoblando zonas que no le pertenecen y que evidentemente han desplazado a millones de palestinos. Sobre eso que estás diciendo, yo no he escuchado pronunciarte al canciller. Ya eso es muy personal tuyo. Ya eso es muy personal tuyo. Y además lo aclaro. Renato, perdón, déjame comentar. Amigos, estamos mezclando aquí una cantidad exagerada de asuntos que uno no tiene que ver con el otro. Cada uno merece todo un programa y no podemos, sería muy superficial y muy frívolo discutir tantos asuntos que no tienen que ver en un tiempo tan corto. Vamos a ser un poquito más puntuales, se lo pido por favor. Estamos hablando del ataque iraní en contra del Estado de Israel, un ataque sin precedentes en la historia del Medio Oriente, que nos salvamos de eso solamente gracias a la superación militar que el Estado de Israel tiene.
y es un ataque completamente injustificable. Y por tanto nosotros pedimos y esperamos a que todo el mundo condene, y la verdad que la mayoría del mundo condenó ese ataque. ¿Ya lo hizo Honduras? ¿Condenó ese ataque a Honduras? La manera más enérgica y tajante. Ahora, con respecto a Honduras, yo quiero decir una cosa, porque estamos hablando mucho del tema del occidente, y Gilberto expresó aquí también el hecho que Honduras a lo mejor no forma parte desde su punto de vista, obviamente, del mundo occidental, etcétera. Yo quiero decir lo siguiente. Nosotros esperábamos una condenación de parte del gobierno hondureño justamente por la solidaridad con el gobierno de Israel, con el pueblo de Israel, justamente por los valores judeocristianos, los cuales nosotros compartimos y de los cuales estamos hablando aquí a lo largo de todo el programa. No necesariamente, independientemente a propósito de la pertenencia de Honduras a un bloque u otro, al bloque occidental o al bloque de los países no aliados, etcétera. La esperanza de Israel a recibir una condenación de parte del gobierno venía justamente por el hecho que compartimos esa cultura, compartimos la misma cultura basada en los valores judeocristianos. Eso yo quiero decir como cuál es la raíz por nuestra esperanza de que haya una solidaridad con el gobierno de Israel. E independientemente de esto, aquí se trata de un país amigo con el cual Honduras tiene relaciones diplomáticas, atacado sin ninguna justificación por un país enemigo del Estado de Israel. No digo que sea un enemigo de Honduras, pero por un país con el cual Honduras no tiene relaciones diplomáticas, y no solamente eso, es un país que patrocina el terrorismo mundial, un país que amenaza el equilibrio en el Medio Oriente, un país que hace justamente todo el contrario que promulgar, abogar y promover la paz. Sí, su opinión está bastante polarizada en ese sentido, embajador. Yo creo que esa es una posición de su Estado, no es necesariamente la nuestra. Yo no considero, ni creo que el Estado de Honduras considere que Irán es un Estado terrorista, ni tampoco que es un enemigo del mundo, ni tampoco que es un promotor de... Yo no creo que, y además no creo que sea sano dejar establecidas esas premisas. Eso está bien, pero ustedes están de acuerdo que atacaron a Israel. Atacaron a Israel. No, ustedes los atacaron, de hecho. Ustedes los bombardearon. Y advirtieron además. Espérate, y es sorprendente también, y mire, y es sorprendente también que el propio presidente Biden les haya dicho que no continúen con eso. Yo sé que Biden lo hace por un cálculo puramente electoral. Su guerra ahora, embajador, es impopular en el mundo. Su Estado está perdiendo mucho prestigio. La masacre del pueblo palestino les va a traer un costo político. Les va a traer un costo político alto. Ninguna guerra es popular, Gilberto, eso no tiene bueno, hay guerras de liberación que en su momento lo son. También en ¿verdad? Israel la guerra no es Por popular. ejemplo, las guerras donde la Unión Soviética liberó a todos esos países de Europa, eso era una guerra muy popular porque estaban contra los nazis que estaban masacrando, por cierto, judíos, ¿no? Esa es una guerra muy popular. La guerra de no, estás hablando de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos hablando... Bueno, pero no, hay guerras que lo son... Podemos ir a la guerra de liberación de Vietnam, fue muy popular, incluso dentro de Estados Unidos. La guerra de liberación, que en América Central tuvimos guerras de liberación como la que tuvimos en contra de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Fueron guerras muy populares. Para que no nos salgamos. Que son parte del tema también. Este moderador coincide contigo que esa guerra en Gaza debe parar. Debe parar. Ahí está muriendo mucha gente inocente. Ahí hay un dato de Naciones Unidas que dice 25.000 muertos. Dice. Pero yo te quiero hacer una pregunta. En enero. Eso es Naciones Unidas. Del gobierno. Eso es Naciones Unidas. Vamos a hacer un llamado de parte del gobierno y no estoy exigiendo, ni estoy indicando, ni estoy dictando nada de eso, pero de verdad, si queremos promulgar, yo estoy a favor de la paz, a propósito, obviamente, como todo el pueblo de Israel. Estamos, créemelo, o sea, le estoy hablando con el corazón en la mano. Estamos hartos de la guerra. Tú sabes la cantidad de amigos que yo perdí, la cantidad de familiares que yo perdí en atentados. Es lamentable. ¿Sabes qué horrible es vivir bajo un lanzamiento continuo de cohetes y de misiles provenientes de la Franja de Gaza? Usted sabe que nosotros nos retiramos de la Franja de Gaza hace 18 años, dejándola libre. La Franja de Gaza es un territorio exclusivamente, completamente y totalmente palestino. Pero han corrido ahí la no frontera. Hay un cordón. Embajador, pero ustedes han corrido no la hay un cordón de un zapato de un soldado israelí.
ni un cordón. Y sin embargo, éramos demasiado ingenuos, la verdad, muy cándidos los israelíes, porque dejamos en esos 18 años a que la organización terrorista Hamas se apoderara de la Franja de Gaza y la convirtiera en un almacén, en una infraestructura ultra sofisticada de ataque en contra del Estado de Israel. Durante 18 años han excavado túneles subterráneos, tienen rascacielos bajo tierra. Eso no lo puedes negar, Gilberto. Yo lo quiero invitar a defendiendo, porque está el otro pedazo de Palestina en Cisjordania, está el otro pedazo de Palestina en Cisjordania. Pero ¿cómo le pueden reclamar a un pueblo que ha sido desplazado, que ha sido masacrado y que ha estado con total desproporción militar? Yo le hago aquí una invitación pública a que vaya conmigo en Israel. Y no conmigo, ¿sabe qué? Solo. Sería un honor, porque embajador. el momento que usted pise sería un honor. Preferiría visitar Palestina. Bueno, sí. Claro que sería un honor y también para mí un privilegio. Le garantizo una cosa. Cambiarás inmediatamente toda la perspectiva suya en cuanto a lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ok, parémonos ahí. Apuesto que eso sucederá. Durante 18 años han convertido la Franja de Gaza en una infraestructura de ataque en contra del Estado de Israel. La masacre de este 10 de octubre edificios es la cúspide de esa campaña. Parques, edificios habitacionales, hospitales, evidentemente lugares civiles. ¿Por qué no desarrollaron la Franja de Gaza? No es posible que todo sea considerado una infraestructura de guerra, embajador. ¿Por qué no invirtieron en educación? ¿Por qué no invirtieron en turismo? ¿Por qué no invirtieron en salud? ¿Por qué? Porque se están defendiendo de una agresión permanente, de un desplazamiento permanente. No estoy defendiendo nada, estoy preguntando por qué los palestinos... Porque no pueden invertir en otra cosa que no sea preservar su vida en ese sentido. Es lógico que reaccionen de esa manera. En contra de Israel, en vez de desarrollar su propio territorio, que es completamente libre. Si su propio territorio es el que ustedes han invadido, por encima de las relaciones por encima de las resoluciones de Naciones Unidas. 18 años, nosotros nos retiramos de la Franja de Gaza en 2005. De la Franja de Gaza sí, embajador, pero de todo el territorio que es libre. Por naturaleza palestino y también históricamente palestino, no. Impresionante, de una manera de verdad magnífica. Convertirla en el paraíso del Medio Oriente. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué están tan obsesionados vilmente, de una manera enferma, obsesionados con destruir el Estado de Israel? No, es exactamente al revés. Solo permítame, porque usted quiere una pausa, y quiero, porque por eso lo aclaré al comienzo. Gilberto está aquí a nombre del gobierno. Claro. Gilberto habla a nombre del gobierno. Sí. Y el gobierno suscribe las resoluciones de Naciones Unidas. Permítame. ¿Le interesa a Honduras mantener buenas relaciones con Israel, con Gilberto? Todo el mundo. Con todo el mundo. Vamos a ver. Mira que te estoy haciendo preguntas desde todos los ángulos. Claro. ¿Te sentiste tú como funcionario del gobierno complacido con ese ataque de Irán a Israel el sábado? No, con nada que tenga que ver con la guerra. Un ser humano sensato se puede sentir complacido de ninguna forma. Ni nada de eso. Hemos crecido escuchando versiones periodísticas de transnacionales periodísticas de que los árabes, desde que la ONU resolvió crear ese estado ahí, quiere echar a los judíos al mar. ¿Tú te alegrarías de que los judíos fueran echados al mar? Absolutamente no, absolutamente no. ¿Crees que tiene derecho a defenderse Israel y de pretender convivencia con los vecinos? Sí, claro, y además creemos en los dos estados, en el Estado de Palestina y en el Estado de Israel. Creemos que deben existir, que también es un acuerdo de Naciones Unidas, y eso es importante para devolver la institucionalidad al pueblo palestino, que si tiene que sacar un documento, que si tiene que sacar un título de propiedad, tiene que ir al Estado de Israel a que se los dé. Por favor, pues, han perdido toda posibilidad de identidad, y eso es todavía, ¿cómo le digo? Eso trasciende la tragedia propia de la guerra y de la muerte, porque le roban a un pueblo su posibilidad de existir. Ahora, ¿crees que Israel se defiende legalmente cuando, ya lo has visto en la historia desde que se creó el Estado israelí, como la guerra del 67 la anticipó Israel? Sí. Pero la del Yom Kippur, hubo 6, 7 naciones árabes que pretendieron invadir Israel. Sí. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿no le hacen la vida nada fácil también los vecinos árabes a Israel? No, pero este país tiene que defenderse también. Sí, pero hay miles de formas de lograr convivencia. Yo creo que la intención no ha sido lograr la convivencia. Si no, entonces no se invertiría en armas, se invertiría en otros tipos, en miles de tipos de mecanismos de cooperación entre los pueblos. ¿Tiene prejuicios el Estado de Honduras
con Netanyahu, el primer ministro israelí? No. ¿Por aquella relación que tuvo Netanyahu con Juan Orlando Hernández? No, ninguna, pero evidentemente, y ahí sí voy a abstraerme un poco de mi posición de gobierno, porque la verdad es que también hay y esto es importante que se maneje también en el debate público, había una caída estrepitosa de la imagen de Netanyahu, y incluso se asume que mucho de este ataque es para levantar su popularidad y mantenerse en el poder. Está acusado, ¿verdad?, y muy señalado por actos de corrupción, y entonces eso ha generado también inestabilidad en Israel. No, pero estamos hablando de cosas bastante serias, ¿no? Y que eso también desencadenó en que quisiera validar su posición política haciendo el ataque contra Palestina. Esos son, digamos, ya informaciones que pudiéramos estar de acuerdo, ¿no? Pero es importante que las pongamos en el pero mapa, mira, esto surge después de que hace 6 meses mataron a esa familia judía. No, estoy hablando de... No, por favor, no confundas. Estoy hablando de la escalada en este momento. Sé que es un conflicto milenario. No, también tú te tienes que poner en un plano objetivo. Esta reactivación de la guerra surge a raíz de lo que pasó hace 6 meses. Pero ya había pasado con Hierro Fundido también, y bajo la misma excusa también se masacró a más de 2.000 personas. Me imagino que el embajador va a decir que eran bueno, yo no sé si el 60% de 20.000 son obviamente, ¿cómo se llama?, 12.000 combatientes de Hamas. Yo ni me imagino, entonces debe ser una guerra. Pero no es lo que estamos viendo. Dime algo y no te puedo decir, dímelo con sinceridad, porque sé que me estás hablando con sinceridad. Siempre. Es tu formación, tus convicciones, claro. Y conoces a fondo el lado más fuerte del gobierno que piensa así e incide así en la política exterior de Honduras. Sí. Parte de este pensamiento de ustedes es producto de ese sentimiento sur antiimperialista de desigualdad. Bueno, por naturaleza, pues en los estatutos de nuestro partido somos antiimperialistas, en cualquiera de su forma y su faceta. Entonces, la actitud de ustedes y la política exterior hacia Israel es surgida de ese sentimiento anti-yanqui. Hacia Israel ha habido solidaridad, pronunciamientos de condena a los ataques de Hamas, profundización de las relaciones diplomáticas con Israel. El embajador es testigo que no han habido malas relaciones con Israel por parte de Honduras. Hay todavía lazos de cooperación. Como Partido Libertad y Refundación sí hay un gran resentimiento, ¿verdad? Eso sí lo puedo decir, porque también coadyuvaron al asedio a la embajada, por ejemplo, de Brasil, cuando el presidente estaba ahí, digamos, alojado después del golpe de Estado. Sabemos de la cooperación de Israel también con el gobierno de Juan Orlando Hernández, de la compra de armas a Israel, que para nosotros nos parecía también un exceso, pero bueno, fueron cosas que pasaron y que no nos vamos a quedar en ese momento. Nosotros ahora tenemos que replantearnos, tener buenas relaciones con Israel, pero también insistir en que se detenga el genocidio y la masacre contra el pueblo palestino. Quiero decir algo, que en medio de esta política exterior del gobierno de Honduras en torno a Israel y sus conflictos en el Medio Oriente, le están comprando armas a Israel. ¿No es incoherente eso? No, es nuestro mercado natural. Lo que pasa es que no es incoherente eso. Si estás criticando a Israel por su asunto de Palestina, pero con la compra de armas no estás financiando a Israel entonces en su política. Es que nosotros tenemos relaciones con el Estado de Israel. Nosotros criticamos esa acción. Nosotros no hemos dicho vamos a cambiar nuestras relaciones comerciales o diplomáticas. No, hay una relación establecida que debe profundizarse si se quiere. Te lo pregunto porque yo creo que Honduras quede bien informada. Está muy bien. El gobierno de Honduras tolera y le gusta las relaciones con Israel. Totalmente, sí. No tolera, sino ¿No que prima la causa palestina por sobre el Estado judío? Absolutamente no. Absolutamente no. Prima la causa de la humanidad. Y donde hay violaciones a derechos humanos, donde hay genocidio, donde hay masacre, donde hay enormes cantidades de población civil asesinada, sobre todo niños, por ejemplo, evidentemente el Estado de Honduras no lo va a apoyar. Ahora, embajador, sí siento que cada día más un mundo que ha estado con ustedes compartiendo los hechos de hace 6 meses, está en contra ya de esa guerra en Gaza. Esto más, muchos que tenemos formación por la influencia religiosa en nosotros, yo no puedo negar cómo nací, cómo crecí, con qué formación me crié, no puedo renunciar a ella, porque ahora creo, y ya por fe, que se me critique no importa, pero ya creo también que esa guerra está haciendo o generando mucho daño colateral. Esa guerra en Gaza está generando mucho daño colateral. Comparto con Gilberto cuando dice esto le está haciendo daño a la imagen de Israel en el mundo. Pausa y escucho al embajador Eldad Golán aquí en Frente a Frente esta mañana.
Bueno, muchas gracias, embajador Golan. Sé que usted tiene un compromiso, una actividad de su embajada con el gobierno, con la Academia Nacional de Policía, ¿correcto? Pero le agradezco que mediante esta vía haya estado en el programa. La verdad que cuando uno invita y le aceptan la invitación, no obstante lo sensitivo de los temas, no puede más que agradecer. Nos vamos con ese sentimiento porque mire, el sábado yo... Casi no la vemos. No, es que mira, fíjate que el sábado a esa hora yo estaba pendiente de un partido de fútbol del Real Madrid y el Mallorca. Pero yo no acostumbro a ver los partidos por televisión porque me dan taquicardia. Tú sabes que yo estuve cerca de 10 años transmitiendo como fútbol. Comentarista deportivo. Y quedé así con mucha sensibilidad por el fútbol. Pero sí monitoreo Marca, estaba haciendo otras actividades, leyendo, siempre monitoreo Marca UAS para ver cómo va el Madrid. Cuando me encuentro con un titular en un periódico deportivo como Marca, donde me dicen que Irán ha anticipado que va a atacar o que está atacando y que los drones van a llegar en 2-3 horas a Israel. Mira, y después empiezo a revisar y monitorear periódicos de todo el mundo y casi todos con aquel sentimiento de que podía estallar una guerra nuclear. Así es. Entonces, no podemos menos que decir, por favor, que termine esa guerra ya, embajadores, es un sentimiento de paz. Se calcula que solo Israel tiene más de 300 ojivas nucleares. Mira, en primer lugar, yo es verdad, tengo un compromiso con la NAPO, vamos a La Paz. Nos reunimos ahí con el alcalde de La Paz, que acaba de estar en Israel, visitó ahí a Israel y quiero escuchar también su perspectiva. Y voy a dar una conferencia sobre el tema de la masacre del 7 de octubre y todo lo que está sucediendo en nuestra zona frente a los cadetes de la NAPO. Y la verdad que ya me tengo que decir, pero también es otra evidencia de la buena relación que nosotros seguimos teniendo con el gobierno hondureño, seguimos cooperando y Honduras puede beneficiarse enormemente del conocimiento tecnológico israelí, de los logros científicos israelíes y de toda la bondad que Israel trae al mundo. Ahora, con respecto a la guerra, yo quiero reiterar y resaltar. La guerra no es un capricho israelí. Repito, la guerra no es un capricho israelí. Nosotros anhelamos la paz desde la propia fundación del Estado de Israel. Les invito a leer la Declaración de Independencia del Estado de Israel en 1948, en donde está escrito negro sobre blanco que el Estado de Israel recién nacido extiende la mano a la buena vecindad con sus hermanos vecinos. Así dice. Sabemos exactamente qué pasó un segundo después de haber declarado la independencia del Estado de Israel. 6 ejércitos árabes invadieron al país recién nacido, a ese bebé indefensible, lo atacaron con la finalidad de destruirlo y no permitir a que viva. Y lamentablemente esa realidad sigue todavía en vigor, sigue todavía en marcha. Hay un rechazo de algunos componentes del mundo árabe hacia Israel. Y aquí también tenemos otro país que no es árabe, pero musulmán chiita, que es Irán. Y repito, persa. Irán no es enemigo del Estado de Israel. Ustedes saben que Irán... ¿Sabes que uno es musulmán? Era el mejor Irán es aliado... Ellos dicen somos persas. Sí, adelante, embajador. Era el mejor aliado del Estado de Israel. Nosotros tuvimos relaciones diplomáticas prolíferas, estrechísimas, con los iraníes, con los persas, antes de la revolución islámica que se llevó a cabo, en 1979. Había vuelos directos de Tel Aviv a Teherán. Cuando era pro-norteamericano, Irán. Había una relación estrechísima. Irán de verdad era un amigo incondicional del Estado de Israel hasta la revolución islámica. Cuando se llevó a cabo la revolución islámica, ellos cortaron todas las relaciones y empezaron con hostilidades hacia los países occidentales, principalmente a Estados Unidos y a Israel. Lo cual ellos nos denominan el cáncer pequeño del Medio Oriente, para que sepan. Y en los Estados Unidos el cáncer grande del Medio Oriente. Yo quiero reflejarles a ustedes, a los hondureños que desconocen un poquito la historia, el odio visceral que tiene el régimen islamista, extremista, fundamentalista iraní.
pero no tenemos ningún inconveniente con Irán. Nunca hemos tenido conflicto con Irán. Es más, Irán está ubicado 1000 kilómetros de Israel. No tenemos una frontera común, no tenemos una disputa territorial, no tenemos un conflicto directo, nada. O sea, la agresión iraní es verdaderamente inconcebible, tomando en consideración que Israel se encuentra tan lejos de Irán y que no tiene ninguna inconveniencia con Irán. Créeme que El Salvador y Honduras tienen más disputas territoriales que Israel e Irán. Entonces, sí aquí hay un rechazo visceral hacia el Estado de Israel, lo cual ya estamos hartos de él. Estamos luchando por nuestra supervivencia. Y la guerra, Renato, tiene dos lados. Nosotros podemos terminar la guerra ya, en este instante, ayer, antier, hace 10 años, hace 75 años, porque el momento que los palestinos reconozcan el derecho del Estado de Israel a existir, créeme que estamos dispuestos a retirar todos los territorios, créeme que estamos dispuestos. Éramos a favor de la construcción, la fundación de un Estado palestino cuando había un interlocutor honesto y serio. Estamos dispuestos a hacer concesiones territoriales, ya las hicimos. La hicimos para firmar acuerdo de paz con Egipto cuando retiramos de la península de Sinaí, los hicimos con los jordanos, los hicimos con los Emiratos Árabes. O sea, estamos dispuestos a hacer muchísimas concesiones para vivir en nuestro país. Las del Golán siguen soberano. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es el reconocimiento de parte de los palestinos del derecho del Estado de Israel a existir. Lo repito, pero es la mera, la bruta y la triste realidad. O sea, hay un rechazo continuo de mi país y eso es lo que está reclamando. Ahora, para terminar la guerra, porque estamos abogando para la paz y queremos promover la paz aquí en Honduras. Para terminar la guerra, los que critican a Israel tienen que recordar una cosa. La guerra no es un capricho israelí, no es una iniciativa israelí y no es un deseo israelí. La guerra se nos ha impuesto por las hostilidades, las agresiones y el terrorismo proveniente del mundo árabe. Entonces hay que reclamarlo a los palestinos, no a nosotros, porque el momento que los palestinos dejen las armas, habrá paz en el Medio Oriente. Lo prometo. Mira, pero yo te quiero decir algo, Gilberto. Sí. Mira, después de la guerra de los 7 días en el 67, la perdieron los árabes. Sí, Israel conquistó territorio, y lo que dice el embajador es cierto. Después, con negociaciones, la península de Sinaí se las devolvió a Egipto. Bueno, también mira, las alturas del Golán es que ya no me acuerdo de tanto conflicto que ha habido ahí. Pero preguntémonos quién ha financiado esa guerra también. Pues, pero mira, ya me metes otros elementos. Mira, el puntito es, y esa es mi pregunta. ¿Tú crees que si los árabes hubiesen aceptado la independencia del Estado palestino y lo que hizo en 1948 la ONU? No, lo aceptaron en un primer momento. El problema fue el desplazamiento. No, en primer momento lo aceptaron. Meses después hicieron la guerra. Porque ya venían otras intenciones por parte de la presencia israelí, a criterio de ellos, no a criterio mío. Está suponiendo. Pero si hubo... No, ese es un hecho concreto. La guerra de los 7 días... Pero es que es un hecho histórico, no estoy suponiendo nada, no es una opinión. O sea, ¿por qué permiten la creación del Estado de Israel y por qué después lo adversan? Por la intención que viene justamente de crear, como te decía, una cabeza de playa de los intereses occidentales en la región, más allá del derecho que reconoció hasta la propia Unión Soviética, digo yo, Occidente en general, de que tenían un derecho a un Estado. Luego el expansionismo, ¿verdad? Surgido de las guerras. El perdedor pierde. No solo surgido de la guerra. Mira, ese expansionismo judío en todos esos territorios. Es permanente, pues. Sí, pero está condenado ha surgido después de la guerra. Ha surgido después de la guerra. Ha sido permanente. De hecho, Naciones Unidas lo ha condenado en todo momento. Hay territorios ocupados donde están colonizando Israel, y no a partir de la guerra, a partir de las agresiones también de Israel. Israel también ha tenido agresiones en la región, por supuesto, por iniciativa propia y por deseos expansionistas. Mira, termino. ¿Saben qué creo yo? Yo creo, y voy a decir algo atrevido, que la presidenta Xiomara Castro fue formada, al igual que la mayor parte de los hondureños, y yo, desde la perspectiva religiosa, leyendo la Biblia, de que Israel es un pueblo elegido. Pero como eso lo creemos por fe, no por raciocinio,
esas cosas es bien difícil quitársela de las cabezas, aunque se haya metido 1000 libros. La fe es la fe. Y yo creo que la presidenta, esa es una mujer De fe. de fe, Claro que sí. de fe, y que en el fondo defiende a Israel, pero claro, está en un gobierno atípico, en un gobierno... No no, cuando digo atípico no te estoy criticando, pero solo la digo que presidenta hay... no defiende a Israel. La presidenta está del lado del derecho internacional. Sí. Y del lado de las Correcto, resoluciones pero, de Naciones pero Unidas. inspirada Y del lado de la también paz. por mucho de la fe. Pero claro, Sí, pero ¿por qué? tiene gente Pero- doctrinaria y filosóficamente... Renato, pero que no digo que dudan de la fe, pero ¿por muy qué la fe de formados en el Occidente? materialismo. Pero ¿por qué? No, si somos, yo soy el único ateo del gobierno. Miren, sí, ahí no hay más, ahí todo el mundo es religioso. Miren, pero ¿por qué la fe de Israel, que es respetable, o la fe de la religión judeo-cristiana es superior a la fe islámica? ¿Por qué es superior? No son dos Ahí fes. te metes en otra cosa. No, ¿Sabes no, una no, cosa? no, Que yo creo que porque este gobierno estamos no ha poniendo- roto con porque Israel por la estamos- presidenta es Xiomara que Castro. estamos Todas las poniendo- religiones son Sí. iguales. Todas las religiones Creen en el mismo Dios. A eso Creen me- en el mismo Dios. No necesariamente en el mismo, pues. Claro, pero hombre, en el mismo Dios. no Para mí necesariamente todas en las el mismo. religiones son iguales, Exacto, Gilberto. exacto, embajador, a eso me refiero. Yo creo que no hay que poner una fe por encima de la otra. Yo creo que lo que nos iguala a todos es el amor por la humanidad, ¿verdad? Por y creo supuesto, que por por eso supuesto. mismo, y por eso mismo le pedimos al Estado de Israel que cese el bombardeo a la población civil Ok. en Palestina y Pero en ¿por Gaza. qué no se lo pida a las organizaciones terroristas A Hamas palestinas también dejar lo condenamos, de atentar en contra de desde el Israel? 7 de octubre lo condenamos como Estado, condenamos ¿Por el qué no ataque. pedir al secretario general de la ONU a que denomine la organización Hamas como una organización terrorista que está tratando de aniquilar y de destruir otro país y que se No, tiene que es desmarcarse por es completo desproporcionado, y que es tiene que desproporcionado. dejar las hostilidades en contra de Israel? Ustedes están hablando todo el tiempo sobre Israel, cuando hay aquí organizaciones terroristas que ellas son la razón principal por la reacción israelí. Entonces me parece completamente Ok, ilógico sí. reclamar todo el tiempo las cosas hacia Israel. Pero yo creo que el debate puede continuar, embajador. El debate puede continuar y estoy seguro que va a ser enriquecedor para ambos. Nos preocupa que se sigan perdiendo vidas en la guerra Sí. en general y nos preocupa que continúe el bombardeo sobre Gaza. Nos preocupa sobremanera. ¿Y por Además, qué no le que no se preocupa permite el y me preocupa terrorismo también palestino hacia Israel? y lo hemos condenado, le insisto, pero Ok. también nos preocupa que no hayan, por ejemplo, la apertura de corredores humanitarios, de que Claro que no- hay apertura de corredores humanitarios. No, Después- estamos hablando después- otra después vez de la de- manipulación mediática. No voy a después de tratar mucha presión contrarrestar información después de que mucha claro. presión Gilberto, internacional, perdón. embajador, Desde después el de 8 de muchísima octubre, desde que empezó no, la embajador, no ha sido militar así. en la franja de Hay muchos Gaza, niños muriendo hemos ahora mismo, abierto- hay permítame, mucha por favor, población porque aquí civil ustedes no muriendo están manejando porque los no datos tiene como acceso a servicios médicos básicos. Gilberto, Y eso es un estamos, problema, embajador. Yo le No invito podemos a estar la en Gaza contra para que de que- vea. no Usted podemos estar a sabe, favor de que se no puede, masacre la no puede humanidad. repetir información sesgada y manipulada. Embajador, esa es información de Naciones Unidas, Infundada. no es perdón. información La del Estado de información de Honduras, Naciones Unidas no es es que información Israel de abrió Gilberto Ríos, no corredores es información de frente a humanitarios desde el frente, momento que es entramos a la información de franja de Naciones Gaza, Unidas. hemos abierto. Métanse a leer los papers de Hay Naciones más- Unidas, hay más de métanse a 1000 ver cuántos toneladas, personajes más de de 1000 Naciones toneladas Unidas de han muerto apoyo en esa humanitario guerra. constante. Van más de 200 Ok, voluntarios miren, de Naciones Unidas muertos Terminemos aquí. por Yo le digo a bombardeos Gilberto, israelíes. terminemos aquí. Yo le digo a Gilberto que hubo gente de Naciones Unidas. Terminemos aquí. Yo te digo algo. Hubo gente de Naciones Unidas que fue separada del sistema de Naciones Unidas porque se prestaron por la primacía que tenían sus trabajos en esa franja del mundo cuando hace 6 meses los de Hamas fueron a matar a esos judíos. ¿Tú lo recuerdas? Hubo una controversia. Lo que pasa es que no es la Gente génesis de del problema. Naciones Unidas que se prestó a ese acto de la matanza de judíos. Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. Eso no lo desconozco completamente. No, Usted- claro. Usted está afirmando que Naciones Unidas... No, contribuyó con estoy Hamas. diciendo eso. Estoy diciendo que empleados de Naciones Unidas facilitaron logos y hasta vehículos
Dos hombres civilizados Claro. que jamás se van a hacer daño dentro de un ascensor. Ojalá que cada No, quien no. se invite a su oficina. Ni quiera Dios, sí. Gracias, embajador Golán. Ahora, después de la pausa, miren, le quiero preguntar a Gilberto algo. Esa postura que tiene el hijo menor de la pareja presidencial de la presidente Castro. Es dentro del gobierno, creo que es el hombre más crítico. Es el hombre más crítico con algunos de los funcionarios cercanos que acompañan a la presidente Castro. Pero igual, antes de la pausa, porque estamos retrasados, te quiero leer un mensaje de Fernando Anduray. Ah, mi amigo, otro que es como que hubiera nacido en Israel, no aquí en Honduras. Saludos, don Fernando. Mira, para el gobierno de Honduras, Israel no debe defenderse, porque si lo hace, se convertirá en agresor, porque Israel es más poderoso y más fuerte, y sus agresores terroristas son débiles, tienen derecho a matar israelitas. No, y 1000 veces no es correcta la posición del gobierno de Honduras, ya que debe respaldar el sentimiento y la solidaridad que el 99% del pueblo hondureño tiene con el pueblo elegido de Dios. Gilberto y parte radical de su gobierno por un lado y el pueblo por otro lado. Sí, el embajador de Israel, Eldad Golán, puede decirle a su gobierno de Israel que el pueblo hondureño está con Israel. Bueno, sí. no, y lo admite, miren, lo admite Sí, Gilberto, sí, que el único que la mayor parte de hondureños es pro-israelí. No, tienen no, un sentimiento, tienen un sentimiento es que son pro-israelí. cristianos de religión. Y eso es fundamental, claro, lo religioso claro. en este conflicto es enorme. Porque es juega un papel importantísimo. Pausa y volvemos. Damos lectura en este momento a los mensajes a través de nuestra cuenta en X. Vicente Hernández comparte: creo un error llevar a una persona tan radical, obcecada y adoctrinada como el Grillo a debatir un tema tan serio de consecuencias mundiales. Y lo peor, hablar en nombre de Honduras. Él a mí no me representa, solo representa a sus 250,000 radicales, y en Honduras somos más. Alan Bernardes comparte: interesante exposición entre dos versiones encontradas. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. José Daniel Ávila: ese señor está en representación del gobierno, no del pueblo hondureño. Los gobiernos son transitorios y esta ideología nefasta que representan solo daño histórico le ha hecho al mundo. Es una vergüenza para el pueblo. Han compartido a través de nuestra cuenta en X. Grillo, te quiero hacer una pregunta, porque yo no conozco a la familia Zelaya. Fíjate que he tratado a Mel desde que Mel anda en política y le tengo estima a Mel, y yo creo que él me tiene aprecio a mí, no obstante los disensos que tenemos. Sí. Pero el hijo menor, José Manuel Zelaya, que no es Héctor Manuel Zelaya, el secretario privado de la presidente, no sé, me genera así como inquietudes. Primero criticó a Marlon Ochoa, el actual secretario de Finanzas, lo criticó cuando era el del SAR, el del Sistema de Administración de Rentas. Ahora critica el gerente de la ANE, ministro de Energía, porque cuestionó a Luis Farage y le dice, prácticamente le dice, Luis Farage hizo más que vos para que hoy estemos en el gobierno. Bueno, para que haya intervenido la presidenta y que la presidenta le ha dicho a su hijo que estaba equivocado. Oíme, tú que conoces a fondo esa familia, ¿qué es lo que pasa? No, yo la conozco a fondo. Me parece que es una familia extraordinariamente al interno democrática. Es decir, ahí la verdad es que los pensamientos no son homogéneos, ¿verdad? Ni tampoco hay un dictado de lo que se debe pensar. El pensamiento de Melito, le decimos, ¿verdad?, en el partido. Yo no tengo una amistad cercana con él, pero por supuesto que lo conozco desde hace más de 10 años. Tiene un pensamiento independiente, considera, ¿verdad?, que debe respetarse más a esa élite económica. Evidentemente en eso hay disenso, sobre todo cuando hablamos de un personaje como Luis Farage, que ha sido, ¿verdad?, de los más evasores de impuestos del país, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, para meter ahí ¿Tienes pruebas? ¿Tú tienes pruebas para que te atrevas a decir eso? O sea, me refiero con el tema de la... energía. No, con el tema de
de las exoneraciones fiscales, de los más beneficiados de exoneraciones fiscales, pues... No, pero han invertido y han generado empleo. No son de los que... Ahora, si hay no empresas... no son de los que más generan empleo. De hecho, son de los que más ganan de no pagar impuestos. Entonces, por tanto, efectivamente, hay muchas de las reformas del gobierno que van a dar directamente a él. Entonces, claro que él lo salga defendiendo porque siente que pareciera que volvemos a estar en contra de un sector en el que él cree. Pero ese disenso es natural. Yo creo que, y no tiene que ver con el gobierno. Y a mí me encantó ese delicado jalón de orejas de la mamá, ¿verdad? Donde le dice, hijo, te amo, pero no comparto tu opinión. Pero fíjate que yo creo que el hijo reproduce lo que escucha de su mamá a lo interno. Mira que lo que yo estoy diciendo al interno no. Es subjetivo. No, por eso te digo, es subjetivo. No, él tiene sus propios amigos. Yo siento que José Manuel, al que todos conocen como Melito, sí, que es un niño que cuando Mel fue presidente por el Partido Liberal, era rebeldito porque estaba en su adolescencia, pero lo miro ahora a un hombre que ha crecido y me sorprende sus posturas. Y yo digo, ¿será que la mamá escucha a la mamá hablar de esto, que Marlon Ochoa no es leal con ella, no, absolutamente. que Eric Tejada está haciendo una pésima administración y él reproduce lo que dice la mamá? Voy a comentar una infidencia que hace poco nos comentó el presidente Zelaya. Dice el presidente Zelaya que cuando era niño siempre lo llevaba a las reuniones políticas del Partido Liberal y que él siempre sí, digamos, el comentario fuera de lugar, pero atinado o sincero o no político venía de Melito. O sea, siempre ha tenido una opinión independiente, siempre ha tenido su propio pensamiento, no tiene filtro tampoco para decir las cosas. Entonces, a mí lo que me estás diciendo es él piensa así. Es que es el más cuerdo de la familia. La pausa comercial y regreso.